La semana pasada estamos hablando de orden, pero el entender el reino de Dios, amados, les puedo asegurar que es un cambio radical, pero no es un cambio así que bueno, vamos, no. Conceptualmente, intelectualmente, espiritualmente, es un cambio radical, profundo. Porque nosotros venimos arrastrando hace 1700 años una mentalidad religiosa. Y Dios jamás tuvo que ver con una religión. Por eso, lo que hablamos la semana pasada es muy importante. Uno puede decir, bueno, ya está, lo escuché. Yo le animo. Estaba escuchando a alguien que decía y le animamos a tomar apuntes. Sé que a muchos lo hacen, pero el que escucha solamente queda, no sé si el 30%. El que escucha y escribe, toma apuntes, le queda el 68%. Y el que escucha por lo menos 7 veces algo, le queda casi el 90%. Así que nosotros elegimos qué nivel queremos estar, ¿sí? De oídas nada más, o si hay un compromiso más profundo, anotamos, y si hay un compromiso más profundo, escuchamos una y otra vez lo que haga falta para que lo podamos entender. Yo no tengo problema en escuchar varias cosas varias veces, porque le sigo sacando provecho, y una frase que yo escucho para mí es un mensaje. Así que fíjate vos, la cantidad de información que de pronto en la palabra hay encapsulada y que si nosotros somos sabios, la vamos a poder aprovechar al máximo. La palabra de hoy es orden, el título es orden. Orden es recuperar el diseño original. Hace muchos años hablamos de eso con un entendimiento, hoy lo estamos haciendo desde otro entendimiento, pero es importante recuperar el diseño original. Ya un poco lo adelantamos la semana pasada cuando dijimos que desde Génesis hasta Apocalipsis toda la Biblia es reino, ¿sí? Nunca se fundó ninguna religión, ¿sí? Nosotros rebajamos la imagen de Dios, del Dios creador, del cielo, de la tierra, del universo, el Dios que formó todo, el Dios que hace que todo exista y que todo subsista, lo rebajamos a la imagen de un líder religioso. ¿Escuchó? Lo hemos rebajado a la imagen de un líder religioso. Y hoy Jesús es uno más entre tantas opciones religiosas. Una locura. ¿Quiénes hicimos eso? Nosotros. Porque seguimos en la cabeza viviendo una religiosidad que no sirve, que no funciona. Una religiosidad que quedó totalmente fuera de lugar. Por eso es importante, amados, importantísimo, que nosotros volvamos a leer la Biblia con otros lentes, ¿sí? Lee la Biblia con lentes de reino y te puedo asegurar que todo va a cambiar literalmente. Amén. El orden es la forma de una secuencia en la cual se disponen las cosas o ideas en un espacio o tiempo determinado para facilitar la comprensión, el acceso y la utilización de elementos o de información. Hablamos que el verdadero orden empieza en Cristo. En Él está el orden porque Él está desde el principio hasta el fin. La Biblia habla de Cristo todo el tiempo. Él es el orden. Todo fue establecido por Él y para Él. El orden fue establecido dentro de los parámetros de un reino, nunca de una religión. La vida que se nos dio es para gobernar con Cristo.
Si Cristo no gobierna, no vamos a expresar o experimentar el verdadero orden. ¿Sí? Fíjate que desde el principio Dios le dio la ley a su pueblo. ¿Sí? Dios le dio la ley a su pueblo con Moisés. Pero ellos a esa ley le sumaron la religión judía, que no tiene nada que ver. Le agregaron cosas, le pusieron otras, le modificaron. O sea, Dios nunca avaló la religión judía. ¿Sí? Entonces, siempre hubo una deformación de una verdad, porque eso conviene. Porque una verdad eterna, amados, cuando nosotros entendemos que fuimos diseño de Dios, que Dios nos creó y nos formó a su imagen y semejanza para cumplir un rol en la tierra, y nosotros acá abrazamos una religión y nos vendieron un martes 13 que no tiene absolutamente nada que ver, y nos quedamos en esta tierra siendo improductivos mientras el propósito eterno pasa delante de nuestros ojos. Amados, hay que tomar decisiones importantes en los próximos días, meses y años para recuperar. Yo creo que lo que se perdió en 1700 años, Dios lo puede acelerar en el tiempo y lo vamos a ver manifestado en nuestros hijos, en nuestra descendencia, nietos, bisnietos, tataranietos y qué sé yo cuántos nietos, y ahí van a estar, en el nombre de Jesús. Por eso, amados, necesitamos. Fíjate que la iglesia para Dios es una familia. Dios comienza con una familia y nos dio a nosotros la responsabilidad de guiar, inspirar, aconsejar a nuestros hijos a que tomen las mejores decisiones. Y mientras están debajo de nuestro techo, sí o sí, no es una opción, no es democrático. Mientras nuestros hijos estén bajo nuestro techo, van a hacer lo que nosotros le digamos. ¿Se entiende? Lo que pasa es que nosotros nos embebemos del sistema y terminamos siendo aliados del sistema. Y Dios no tiene problema con el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo. El problema es el sistema que hoy gobierna lejos de Dios. Por eso nosotros como padres somos los principales responsables de la vida espiritual de nuestros hijos. ¿Queda claro? Responsables. Si mañana tus hijos no cumplen el propósito, será tu responsabilidad. Papá y mamá. ¿Está claro? Como fue y es nuestra responsabilidad. La iglesia habita y funciona dentro del ámbito del reino de Dios. En un reino todo se rige bajo un orden. Nadie hace lo que quiere. Amados, entiéndanlo. Nadie hace lo que quiere. Nosotros tenemos que sacar la mentalidad religiosa. Nadie hace lo que quiere. En el reino de Dios nadie hizo o hace lo que quiere. O sea, lo puede hacer, claro, porque estamos en libertad, pero las consecuencias serán inevitables. El régimen es un conjunto de normas que gobiernan una nación. Todo es un reino. Y puntualmente lo vimos reflejado, ya creo que es la tercera vez que lo decimos, pero en la repetición está el conocimiento también, que el Señor Jesús, después de haber resucitado, el Cristo ya resucitado, se queda hablándoles 40 días del reino únicamente. No les habla de nada, ni de milagros, ni de provisión, ni de nada, solamente del reino. Diga del reino, por favor. Muy bien, pero vamos a rescatar el diseño desde el principio. ¿Cuántos lo quieren? ¿Cuántos quieren saber la verdad? ¿Sí? Pues estamos hablando, si hablamos en ámbitos de gobierno,
Y de reino estamos hablando de un ámbito gubernamental. Entonces la palabra, ¿sí?, tiene un elemento jurídico importante, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo con una verdad? ¿Qué hace un juez con una verdad? ¿Qué hace un abogado con la verdad? ¿Qué hace un acusado con la verdad? La verdad te puede sacar o te puede hundir. Todo está en qué hacemos con la verdad. ¿Se entiende? Entonces, la semana pasada vimos que todo se trató desde un reino y nunca de una religión. Por eso el mensaje de Jesús siempre fue del reino, para destacarse de toda religiosidad, de todo mensaje. En la época de Jesús también había muchos oradores, muchos que decían muchas cosas. Había muchos, no profetas, ¿cómo es? Estudiosos, filósofos, ¿sí? Pero Jesús se diferencia al toque porque habla de reino, ¿sí? A partir de ese momento, dice Jesús, empezó a predicar el mensaje de reino. Pero fíjate vos la intencionalidad y la maldad que se perdió. Ahogamos el mensaje de Jesús. La religión ahogó el mensaje de Jesús. Lo que era el mensaje central de Jesús fue un reino. Ese fue el mensaje de Jesús. El mensaje central fue un reino. Y nosotros sacamos de la escena ese mensaje y pusimos otro motivador, otro más, porque queremos quedar bien, que nadie se ofenda, ¿sí? Que nadie, a ver si todavía nos miran mal. No. Estamos hablando estamos edificando a la iglesia para que gobierne. ¿Cuántos son iglesia? ¿Cuántos quieren gobernar? Al menos en un área, algo tenemos que gobernar. Vamos a ir despacito. Hay que definir definitivamente que todas las religiones fueron un invento humano. Jamás nació de Dios esa idea. Asociar a Dios con una religión no fue algo inocente. Sabemos de su procedencia, pero peor aún es que nosotros seguimos alimentando esa idea, promoviendo acciones y actividades puramente religiosas. Y estoy hablando en un contexto general, no estoy hablando de acá. No estoy predicando estoy predicando para la iglesia, porque por las redes podemos llegar a cualquier lado. ¿Se entiende? Le estoy hablando a la iglesia. Y hace unos años, hace un par de años creo, no sé si fue en la pandemia o después de la pandemia, que hablamos un poquitito acerca de lo que es la palabra iglesia, que en realidad es eclesia. Esa palabra, eclesia, no la inventó Jesús. Esa palabra nunca fue religiosa. Eclesia siempre fue una palabra gubernamental. ¿Sabían? Jesús la toma y la redefine, aprovechando el contexto de lo que esa palabra significaba en ese tiempo. Pero a nosotros se nos vendió la idea de la iglesia church, como se dice en Estados Unidos. Church, ¿no? Algo así. Que tiene nada que ver con la definición eclesia, diga eclesia. Tanto los griegos como los romanos tuvieron conceptos diferentes de la palabra eclesia. No solamente el concepto, sino la aplicación. Pero ambos, y para ambos, nunca eclesia fue dentro de un contexto religioso. ¿Se entiende? Ya de movida con la palabra eclesia, estamos hablando de que no es
una palabra religiosa. Fíjate, para los griegos, la eclesia como asamblea que invoca respuesta. Eclesia como asamblea que invoca respuesta. O sea, la eclesia es la que provoca o trae respuestas. La etimología de la palabra eclesia se traduce como una asamblea de aquellos que han sido llamados. El uso griego de la palabra la presenta como un fenómeno. El uso griego de la palabra la presenta como un fenómeno político, donde la eclesia es una asamblea que se reúne. La etimología de la palabra eclesia se traduce como una asamblea de aquellos que han sido llamados. El uso del griego de la palabra presenta como un fenómeno político, donde la eclesia es una asamblea que se reúne para beneficiar el bien común de toda la polis. ¿Qué es la polis? Es un estado autónomo constituido por una ciudad y un pequeño territorio. Para los griegos, el significado de eclesia, junta, significan literalmente llamar y se refiere a los llamados o a los escogidos. En el primer siglo no era una palabra religiosa, era política y se refería a quienes, de entre la población en general, eran llamados a servir como cuerpo civil o brazo ejecutivo. Así la palabra hablaba de un órgano ejecutivo cuya función era gobernar. Impresionante, amados. Sí, era la asamblea. Para los griegos era la asamblea. No había un intendente como había hoy. Era una asamblea que se reunía para resolver los temas jurídicos de una ciudad. Para los romanos, para eso también eran llamados y eran apartados. Se elegían a los más sabios, a las mejores personas, a las que tenían mayor y mejor prontuario, y era el caso. ¿Sí? Para los romanos también se elegía a los mejores. ¿Con qué fin? ¿Se acuerdan que lo hablamos? Los romanos, antes de invadir una ciudad, mandaba un grupo élite que se metía en las filas y comenzaba a hablar acerca de Roma, de los beneficios de Roma, de la economía de Roma, de la popularidad, del poder, de esto y de aquello. Entonces, claro, convencían a la gente de que era mejor ser parte de Roma que enfrentarse a Roma. Entonces, al momento de conquistar esa tierra no había oposición, porque ya todos habían sido convencidos de alguna manera que ser parte de Roma era lo mejor. Entonces el Señor toma estos conceptos y habla de la iglesia, pero nunca de la iglesia de un contexto religioso. Nunca. Si bien en el Nuevo Testamento se nombra la palabra eclesia 144 veces, Jesús solamente en 2 veces la nombró. Una, la más conocida, en Mateo 16, 18, donde dice: yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán para ella. Y Mateo 18, 15, la puse en la NTV, dice: si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Si no te hace caso, toma 1 o 2 o más testigos, vuélvele a hablarle para que 2 o 3 testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia, ante la eclesia, ante el grupo de gobernantes, que ellos son los que iban a decidir. Nunca un auditorio, nunca una reunión evangélica, ni de ningún tipo. Y si la persona acepta la decisión de la iglesia, de la eclesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Y les digo la verdad, todo lo que prohíban
en esta tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en esta tierra será permitido en el cielo. Está hablando de ámbitos de gobierno, ¿sí? Personas con autoridad que disponían lo que era permitido y lo que no era permitido, siempre a favor de la justicia. Entonces, en realidad, el Mateo 16, 18 se tendría que leer de esta manera. Yo edificaré a la asamblea que son los representantes legales de mi reino. Amén, gloria a Dios. Sí, Señor. ¿Está entendiendo o no está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Les parece normal eso? ¿Lo escucharon siempre eso? ¿Y? ¿Están dormidos? Yo edificaré a la asamblea que son los representantes legales de mi reino. No están entendiendo, ¿eh? Somos representantes de un reino, no de una religión. Nosotros estamos lidiando todavía si me congrego o no me congrego, ¿se entiende? Cuando teníamos que estar en otra posición. Es que no sé, no me... Mentalidad religiosa. Si no escuchamos a decir Jesús algo como esto: ¿construiré mi ejecutivo gubernamental o construiré mi brazo gobernante? No hemos entendido la palabra eclesia. Edificaré mi brazo ejecutor. Porque la iglesia es eso. La iglesia está llamada a manifestar a Cristo, ser el brazo ejecutor de Dios en la tierra. Amén o no amén. Por eso digo, esta verdad, volverla a rever es maravilloso, porque hay una revelación profunda. Hay que comprender la comparación que hizo Jesús con este relato. Comparó las impotentes estructuras de autoridad creadas por el sistema del hombre contra la autoridad que pretendía invertir en sus redimidos. En esta obra el Espíritu se nos confía la verdadera autoridad que da vida. A ti te daré las llaves ¿de qué? De la iglesia. ¡No! ¿Las llaves de quién? De un reino. ¿Qué hago yo con una llave? Me proporciona acceso a. ¿Sí o no? La llave nos proporciona un acceso a otro lugar, a otra dimensión. A la iglesia le dio la autoridad, o se nos dio la autoridad. Nosotros andábamos con el llavero acá al costado y nunca sabíamos para qué. Para llevarnos a otra dimensión y no quedarnos estancados como religiosos. ¿Se entiende o no? Personas comunes, como Pedro, como vos, como yo, se les dio la llave para que a través de esa llave ellos puedan facilitarle a otras generaciones subir de nivel, entrar en otras dimensiones. Así a nosotros se nos dieron llaves para subir de nivel a otras personas, nunca para beneficio personal. Las llaves del reino no son para que vos te sientas bien y qué linda la palabrita. No, no. Es para qué haces con esa llave. Tenés que ser un facilitador para las próximas generaciones. No un techo, una puerta. Diga una puerta. Por eso el Señor utilizó palabras poderosas como vincular y lajar, que son palabras que tienen que ver con prohibir o permitir, respectivamente. Era una clara referencia al enfoque anémico, obsesionado
con las reglas de los fariseos y saduceos, una autoridad que solo resultaba en que la gente se sometiera a la esclavitud y al miedo. La iglesia que Jesús construye camina con la verdad, con la verdadera autoridad, liberando el gobierno de Dios en esta tierra, una autoridad que libera a las personas y da el paso al poder redentivo del reino. Definitivamente lo vamos a tener que escuchar 2 o 3 veces porque es mucha información. Entonces, volvemos a redefinir el concepto. La iglesia como el cuerpo ejecutivo del rey. Juntos estamos llamados a servir como representantes en esta tierra y a gobernar en su nombre. Pablo usó la palabra embajadores, otro término sociopolítico. 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de ¿quién? De nosotros, lo dice la Biblia. Dios hace su llamado por medio de nosotros, la NTV. Vuelvan a Dios. Obviamente no hace falta aclararlo, pero lo hacemos, que representar y gobernar en nombre de Dios implica amar y servir a las personas, no controlarlas, no manipularlas o presumirlas. Jesús nos recordaba con frecuencia con palabras y acciones que estamos llamados a servir y no a gobernar personas. ¿Vamos bien? Lo más importante es que Jesús proveyó la visión de un cuerpo ejecutivo victorioso y que no solo superaría a estas estructuras de autoridad opresivas y explotadoras, sino que modelaría una nueva forma de ser, pensar y vivir que llevaría libertad a quienes están bajo el yugo de la religión y el imperio. Es para leerlo tranquilo. Por eso el profeta Isaías, ya hablando acerca del reino que vendría, profetizó claramente. Isaías 9, 6 y 7 dice en la NTV, pues nos ha nacido un niño, un hijo nos es dado. ¿Cómo sigue? El gobierno descansará sobre sus hombros. Nunca una religión. Y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. ¿Hasta cuándo es el gobierno? ¿Queremos ser parte de qué gobierno querés ser parte? ¿De este sistema? ¿O no? ¿O queremos ser parte de lo que es eterno? Porque el reino de Dios es por siempre, no tendrá fin. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y esto sucedió. Ya esta palabra se cumplió en Cristo. Por eso está sentado en los lugares celestiales de gobierno y nosotros fuimos sentados juntamente con Cristo en los lugares de gobierno, pero nosotros hoy día seguimos cantando, somos un pequeño pueblo muy feliz, si nos miran mal nos ofendemos, si no me llaman no vengo, si no me van a buscar no voy. No entender, eso no es entender reino, no es entender absolutamente nada. Entonces estamos viviendo y vivimos por años en una nebulosa confusión de reino y de religiosidad que no sabíamos qué es qué, pero hoy Dios está diciendo, se está empezando a limpiar todo esto y van a quedar los que realmente hayan entendido y abrazado el reino de Dios de verdad, porque esto se va a poner heavy, ¿eh? Por eso dice, el reino de los cielos es ¿para quién? Para los valientes.
La religión es para cualquiera. Es más, los cobardes se meten dentro de la religión, pero los hijos son del reino. Amén. Por eso Jesús anidó el término eclesia, un término político en el contexto del reino de Dios, contrastando directamente con toda religión. Este término, el que habla de nuestro mandato colectivo como redimidos, un órgano ejecutivo a través del cual Él avanza o el avance de su reino. Amén. Decirle al que está al lado tuyo, empezar a renunciar a la religiosidad que no te sirvió para nada en todos estos años. La religiosidad nos hace inestables. ¿Sí? En primer lugar, inestables, inseguros, temerosos. Y muchas veces hasta con vergüenza, que leímos y aprendimos que la vergüenza es cobardía camuflada. Vamos a ver la iglesia en las epístolas puntualmente, cómo el apóstol fue sembrando este concepto también y hablando, enseñando del concepto puntualmente. Pablo usó el término eclesia, no tenía nada que ver con una afiliación denominacional ni con un edificio de ladrillos, y no era la reunión que tenía algún lugar en la semana. Es más, de hecho, amados, si lo hemos venido hablando, pero nosotros llamamos iglesia a lo que no es iglesia. Llamamos altar a lo que no es altar. Llamamos a esto lugar santísimo que no es lugar santísimo. O sea, no, los que suban ahí tienen que ser los ungidos de Jehová. Amado, porque de alguna manera fuimos improntados con esa palabra y la transmitimos por muchos años, lástima. Pero hoy estamos viendo otra realidad, amado. ¿A cuántos quieren que el reino le funcione? Sí, porque el reino funciona, la religión no. Por eso muchas veces uno se frustra porque dice, pero si yo voy a la reunión, ¿y por qué me va mal? Porque el que sabe hacer lo que es o lo que tiene que hacer, la Biblia dice, siervo inútil. Porque nos creíamos gran cosa y éramos, porque hacíamos o tratábamos de hacer lo que... Y le dice, si haces lo que sabés, nomás, sos un siervo inútil. Decirle, hay más. Tiene que estar lo tuyo. Predicarle un poquitito, ayúdame a predicar, después lo despertás un poquito. Vamos que hay más. La palabra eclesia en las epístolas, en los libros del Nuevo Testamento, se utilizaba para referirse al cuerpo del rey en tres dimensiones. Primero, la iglesia universal. Una iglesia que está en toda la tierra, diga, en toda la tierra. En todas las culturas, en todos los idiomas, Dios está construyendo una sola iglesia. Dios está levantando una sinfónica espiritual. Y todos los que entiendan la partitura van a ser parte de esa sinfónica. Entonces, la palabra eclesia se utilizó en el sentido universal para expresar la intención original de Dios manifestada a través del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. ¿Sí? Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Efesios 1, 22 y 23. Dios ha puesto todo, diga todo, bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Todo en NTV estamos hablando. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza
de todas las cosas para beneficio de la eclesia. Y la eclesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes en su presencia o con su presencia. Y Efesios 10, esto sucedió para que todas las autoridades y poderes en los cielos conocieran de la iglesia la sabiduría de Dios en todas sus formas. Así se cumple el plan que Él tenía preparado desde el comienzo del mundo a través de nuestro Señor Jesucristo. Así se cumple el plan que Él tenía preparado desde el comienzo a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos enseñado cuando hablamos de paternidad, que nosotros ya éramos en Dios antes de nacer. En Efesios lo dice, que Él nos conoció antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Nosotros fuimos conocidos por Dios antes. Yo pregunto, cuando alguien hace algo, diseña, prepara, construye algo y lo saca a la venta. El otro día hablábamos del ciclo de la fabricación de un lavarropas o de un auto, que es lo mismo. Cuando termina el final de la serie, eso tiene que funcionar. Le hacen la prueba y tiene que funcionar. Yo pregunto, si Él nos conoció de antes de la fundación del mundo, ¿qué cree que Dios envió a la tierra? ¿Un proyecto indefinido o un proyecto terminado? El tema es que nosotros nunca nos enteramos, porque no se nos enseñó. Que nosotros, desde la eternidad, ya Dios pensó y diseñó tu vida, tu destino, tu proyecto, tu misión en la tierra, y te envía completo. El tema que en el medio nos cruzamos con la religión que nos distorsionó y terminamos siendo otra cosa de lo que realmente deberíamos de haber sido. ¿Se entiende? Nosotros ya estábamos en Dios. Dios nos vio desde siempre y nos conoció de antemano, pero sería tema de otra charla. La iglesia geográfica, ¿sí? La iglesia universal, que está en todos lados y gobierna y reina y tiene autoridad máxima. La iglesia geográfica, la palabra iglesia se utiliza en el sentido geográfico para referirse a todos los creyentes de un pueblo, ciudad o nación o región. Hay dos ejemplos de la ciudad de Corintio primero y la ciudad de Galacia. 1 Corintios 1:2 dice, va dirigida a la iglesia de Corinto, a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser un pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús, tal cual como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. ¿Se entiende? Tal cual como lo hizo en todas partes, en todos los que invocan su nombre, mostrando que el Señor es Dios de ellos y también de nosotros. Y Gálatas 1:1 y 1:2 dice, les escribo yo, apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, quien levantó a Jesús de los muertos. Todos los hermanos de este lugar se unen a mí para enviar esta carta que escribo a la iglesia de Galacia. ¿Sí? Trabajo de cuerpo, un trabajo orgánico. Lo que yo escribo, hoy les envío por medio de la iglesia para que todos la conozcan. ¿Sí? Y Hechos 1:8, que todos conocemos, predicar el evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Entonces, el gobierno de Dios no es solamente un sector, no es en Argentina, no es en Estados Unidos, no es en Rusia, es en toda la tierra. Diga, toda la tierra. Y todos somos uno en Cristo. Y tercero, la comunidad eclesiástica.
Finalmente, la palabra eclesia se utilizó para referirse a un grupo específico de creyentes que disfrutaban una vida compartida y comunitaria juntos. Romanos 16:5 dice: den también mis saludos a la eclesia que se reúne en el hogar de ellos. Saluden a mi querido hermano Epeneto. Él fue el primero en toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Colosenses 4:15. Les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la Odisea y también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. ¿Quién se reúne en tu casa? ¿Quién se reúne en tu casa? Y no tenemos que hacer célula para eso, ¿eh? La casa debe ser el primer lugar donde la iglesia se manifiesta. Una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la Odisea para que ellos también puedan leerla, y ustedes deberían también leer la carta que yo les escribí a ellos. Un intercambio de información para que todos fuesen edificados de la misma manera. No es que Pablo cambiaba el discurso cuando le escribía a uno o cuando le escribía a otro. El mismo discurso, la misma enseñanza era a todos por igual. ¿Se entiende? Entonces, otro sinónimo que Pablo utiliza para la iglesia comunal es la palabra griega oikos, que significa hogar, en referencia a una familia espiritual. Y ahí lo vemos en 1 Timoteo 3:15. Gracias. Para que si me atraso, 1 Timoteo 3:15, para que si me atraso, sepas cómo debes comportarte, cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Fíjate cómo cambia. Cómo deben comportarse las personas dentro de la familia de Dios. Esta es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Nosotros todo eso le hemos hecho un marco religioso. ¿Cómo debe comportarse dentro de un salón? Entonces acá adentro éramos todos buenos y santos. Temas afuera. En estas tres dimensiones, eclesia implica una función de gobierno, no un formato para una reunión. ¿Se va entendiendo? Juntos como un cuerpo, como creyentes locales en una región, ciudad o pueblo, y como comunidad de fe, el reino de Dios debe avanzar. Nuestra esfera es colectiva de influencia. El tema es que nosotros nos aislamos del mundo. Y Dios no tiene problema con el mundo. Porque de tal manera amó Dios al... Pero nosotros nos metieron mundo y sistema en lo mismo. Entonces no te juntes. Es pecado. No vayas con los mundanos. Claro, este se junta con los mundanos ahora. Este juega la pelota con los mundanos. Este va a trabajar con los mundanos. Porque guarda, la Biblia dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Chicas y muchachos, cuidado. Que somos acá, pero al momento de juntarnos, evaluemos cómo lo hacemos. No te juntes en yugo desigual, porque no hay comunión, la luz con las tinieblas. Ojo al piojo. ¿Está bien? Guarda la tosca, dijo Goliat. Entonces, la palabra, el mensaje del Evangelio es un mensaje de reino. Y nosotros lo rebajamos a una religiosidad. Influenciando
a través de nuestras relaciones en Cristo. Jesús era, dice la Biblia, que Jesús era amigo de borrachos y pecadores. Jesús nunca tuvo problema con los pecadores. Eran sus amigos. Porque Él los influenciaba. El que era borracho ya no se emborrachaba. El que era pendenciero ya no peleaba. El que era mentiroso ya no mentía. Porque influenciaba. Por eso Él se reunía con ellos. ¿Con quiénes tuvo problemas? ¿Con quién tuvo problemas Jesús? Todo el tiempo con los religiosos. Jesús nunca se hizo amigo de un religioso. Es más, los confrontaba y por eso el problema. Por eso, ¿quiénes lo querían matar? ¿El mundo? No, el mundo estaba feliz con Jesús. Los religiosos no. ¿Cuántos están felices con Jesús? Salúdeme, dijo Claudio. Ay, ay, ay. Avanzar en nuestra esfera colectiva de influencia sabiendo que nuestras relaciones centradas en Cristo, las expresiones comunitarias llenas de Cristo y las buenas obras motivadas por Cristo sirven como testimonio del pilar y fundamento de la verdad. Colosenses 2:2 y 2:3 dice: quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. En Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Claro que como hijos de Dios nos reunimos, claro, de diversas maneras, de diferentes formatos, pero nunca debemos perder el objetivo. En las reuniones nos estamos entrenando, equipando y edificando, pero tampoco nuestras reuniones nos definen ni nos limitan. Esto no es todo, esto no es el fin, este es un medio donde venimos a equiparnos, venimos a orar los unos por los otros. ¿Se entiende o no se entiende? Por eso el gobierno tiene que ver con las personas, con beneficiar a alguien. Si con tu vida no estás beneficiando a alguien, en el proyecto en el que estás, Dios no está. Porque Dios se involucró para salvar a la humanidad. ¿Sí? No envió a su Hijo para hacerse famoso. Él ya era el dueño de todo. ¿Se entiende? Entonces, no porque nacimos o porque venimos a una congregación ya somos. No, no, no. La evidencia, la naturaleza, los frutos hablan por sí solos. Nuestras reuniones, dije, no nos definen ni nos limitan. Si nacimos de nuevo, si habitamos la nueva naturaleza en Cristo, nuestras reuniones son lo que somos, el órgano ejecutivo del Rey. Estamos enamorados de Dios y demostramos el amor de Dios a todo el mundo. Esa es la expresión. Las reuniones no son un fin, son un medio. Por eso tampoco el congregarse es un tema religioso. Cuando se llamaba a la reunión, ¿quiénes venían? Los entendidos, los que entendían que habían sido llamados para cumplir una función en la tierra. ¿Por qué venimos? Un domingo a la mañana, que está lindo para seguir durmiendo. ¿Por qué venimos? ¿Estamos entendiendo el por qué venimos? Que no es una convocatoria del pastor, ni es una convocatoria de un líder. El Señor nos llama a que nos congreguemos, porque el juntarse es una asamblea de gobierno. Acá deberíamos definir los destinos de Comodoro.
desde una palabra de verdad, de justicia. Mi reino es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Los que se reunían tomaban decisiones, definían el destino de ciudades. Nosotros no definimos ni el destino de nuestra vida. Porque cuando vos tenés en claro el llamado de Dios, el proyecto de Dios en tu vida, vos sabés lo que tenés que hacer. ¿Con quién te tenés que juntar? ¿Qué es lo que tenés que hablar? ¿Hacia dónde tenés que ir? ¿Con quiénes te sumás? ¿Y con quiénes no? Porque el que no suma, resta. Y el que no multiplica, es clarito. Todo es un tema de edificación. Estamos como estamos porque la iglesia no ha sido correctamente formada, edificada. No se construyó una mentalidad de gobierno, sino una mentalidad de subsidio, de culto, y encima del culto del viejo pacto. Ahora, una iglesia bien edificada, los primeros en descalificar y en condenar, no va a ser el mundo, van a ser los religiosos. Así que si otro religioso habla mal de vos porque tomás decisiones gubernamentales, de reino, de gobierno, con autoridad, te estás proyectando para ser más de lo que fuiste toda la vida, no temas. Manada pequeña, dice Dios, porque al Padre les ha placido darles el reino. Al sistema le conviene. Amado, las tinieblas no se ocupan de nosotros, lo dijimos la otra vez. No somos tan importantes. Las tinieblas no se ocupan de nosotros. Somos inofensivos. No generamos una confrontación con nadie. Es más, hacemos alianza para quedar bien, dije hace un momento. Al sistema le conviene que no seamos edificados correctamente, porque todos los bienes que hay en este mundo, yo pregunto, todos los bienes que hay en este mundo, ¿quién los está administrando? Perdón, todos los bienes y recursos que hay en este mundo, ¿de quién son? ¿De quién son? Todos los recursos, ¿de quién son? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los herederos de Dios? ¿Quién está administrando recursos? Ellos. Todos los recursos lo está manejando un sistema perverso, manipulador, egoísta, que solo piensa en el bien de pocos. Amados, en el mundo hay plata para que todos estemos bien. Lo que pasa es que está todo mal distribuido y está concentrado en unos pocos. Nadie debería pasar hambre. Nadie no debería tener un techo sobre su cabeza. Pero el sistema alimenta egocéntricamente a los que más tienen. Amados, nosotros deberíamos de estar, la iglesia en su conjunto, debería estar en los lugares de gobierno, de poder y autoridad. ¿Quién maneja el petróleo? Las facultades de Estados Unidos, por decir algo, casi todas las facultades de Estados Unidos se iniciaron con fundamentos cristianos. Hoy la dirige cualquiera. Tienen otros principios, avalan otras cosas, otras ideologías. Comenzaron, pero se desviaron. ¿Por qué? Porque al no entender reino, amados, la religión te limita, la religión te seca, la religión te amarga la vida, te hace un religioso vacío, seco, amargo. Claro, amados, siempre. ¿Por qué? Todos disfrutan menos nosotros. No, lo que pasa es que somos santos. Confundimos, tiene una mezcla, hermano. Espero que podamos adelantar un poquitito, de sacar un poquitito de la tela de araña
de esos pensamientos obsoletos. O sea, nosotros lo que perdimos es el equilibrio. O todo o nada. Entonces no fuimos moderados, equilibrados, para poder disfrutar. Pues todo era pecado. El cine era pecado, la televisión era pecado. Cajón del diablo, le decía la televisión. Gente que tiraba la televisión a la basura. Se entregaban al Señor y ahora tiraban el televisor a la basura. Después, el que dijo eso tuvo que pedir perdón, porque él tenía un canal de televisión. Claro, amado. Hemos hecho locura por no entender y por no formar una mentalidad de gobierno donde yo puedo estar rodeado de vino y no me emborracho. Puedo estar sentado arriba de un paquete de droga y no me drogo. Puedo estar rodeado de prostitutas, pero no me corrompo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Pues no se trata de que excluirnos para... No. Con una mentalidad de gobierno donde Cristo está gobernando, nada te puede mover el piso, nada te puede sacar de tu identidad de hijo y heredero de Dios. Nada te puede mover, porque fuiste plantado para ser el brazo ejecutor de Dios en la tierra. Entonces al sistema le conviene que nosotros como herederos sigamos callados y dejando que otros gobiernen. El sistema está feliz porque nos aislamos, porque fuimos antisociales, porque no nos juntamos con el mundo, porque nada. Entonces, somos inofensivos. Ahora, amados, más allá del diablo, la tragedia más grande que el ser humano ha tenido sobre la faz de la tierra se llama religión. Alguien dijo la religión es el opio de todos los pueblos. No me acuerdo quién lo dijo, pero alguien lo dijo. Yo quiero que vayamos a leer algo, por favor. Juan 10. Juan 10:10. Ahora, vamos a poner esto. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Eso lo estoy leyendo en Reina Valera. Perdón. El ladrón no vino para matar, hurtar y destruir, sino ha venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia. Escuchá esto. Escuchá con atención. ¿Cuántos hacen qué años que están en la... ¿Han escuchado muchos mensajes? Siempre se nos dijo que el ladrón, ¿quién era? Y resulta que no es el diablo. Jesús nunca dijo el diablo. Estaba hablando de la religiosidad. Si ustedes leen el contexto de los capítulos anteriores, pero vamos al 8, por favor. Vamos al 8. Todos los que antes de mí vinieron, ¿quiénes fueron antes de Jesús que vinieron? De eso está hablando. Todos los que vinieron antes de mí, los religiosos. Ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Verso 9. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón. Está hablando de los ladrones. El ladrón no vino para hurtar. No está hablando del diablo. Toda la madrugada estuve con este texto. Pero no. Busqué, rebusqué, contrabusqué, revolví. Nunca habló del diablo. Jamás. Siempre Dios habló de una religiosidad. Amado, siempre se nos enseñó que el diablo era el ladrón. Pero no está hablando del diablo.
Estuve buscando, hay un registro parcial, que no creo que sea ese el número, pero busqué rápido porque tampoco tenía mucho tiempo. Hay un registro de por lo menos 123 guerras que se llevaron a cabo por religión. La mayoría de las guerras son por un tema religioso. Si no son, están camufladas, pero directa o indirectamente, casi la mayoría de las guerras tienen que ver con un conflicto religioso. La religión vino para robar, ¿o no? ¿Qué nos robó la religión? El lugar que le pertenecía a Dios. La mentalidad de gobierno que Dios quiso establecer desde un principio. La religión vino para matar. No solamente que ha matado literalmente personas, la religión ha sido asesina, ha matado gente indiscriminadamente en nombre de Dios. Bueno, los que vinieron acá a colonizarnos, no hace falta mucho. Los que vinieron acá vinieron a imponer a un Dios, o eras de eso o te mataban. Por eso, ¿sabes por qué dicen el río Colorado? El río Colorado, porque la cantidad de sangre de los pobladores originarios que mataron, porque no se querían someter a la voz de autoridades perversas. Amados, nosotros como país tenemos una historia bastante perversa, un trasfondo bastante perverso. La religión vino a robar, vino a matar el diseño de Dios, vino a destruir la identidad de hijos de Dios, viviendo sin vida y sin propósito. El tema, amados, es que nosotros fuimos llamados a la tierra a desplazar todo lo que no sea Cristo. Pero ¿qué pasa? Nos amigamos, hicimos alianza, queremos quedar bien con todos. Y no se puede quedar bien con Dios y con el diablo. Porque nos enseñaron mal el tema de lo terrenal. Yo pregunto, ¿lo terrenal es malo? No. Lo terrenal es terrenal. No hay problema con eso. Lo malo es el sistema que opera en lo terrenal, que debería ser otro. Porque la iglesia fue llamada para eso. Pero venimos con 1700 años a la espalda de errores, de fracasos, de mentiras, de engaños, de verdades camufladas. Y eso es un deterioro impresionante. ¿Cuántos sienten que la religión les robó cosas? Mis mejores años. Mis mejores años. Se lo llevó una religión, una mentalidad. Pero no podemos engañar a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Ya no. Porque cuando una verdad se te revela, ya no podés quedar igual. O sos parte del sistema y sos un corrupto, o te parás en la vereda de frente, pase lo que pase. No importa que te descalifiquen, no importa que te insulten, no importa absolutamente nada. Tenemos que definirnos dónde queremos estar.
Como no nos interesó lo terrenal, otros sí se interesaron y hoy están gobernando. No nos deberíamos quejar del gobierno. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué hiciste? ¿Qué hicimos? Nada, nos callamos. Agachamos la cabeza y, como dijimos la semana pasada, de gobierno a ser gobernados. La administración de lo terrenal, amados, se lo disputan dos sistemas. El sistema del mundo y el reino de Dios. Pero como nunca nos enteramos que teníamos que gobernar, cedimos nuestra posición y hoy otros ocupan ese lugar. Deberíamos tener abogados llenos del Espíritu Santo, jueces llenos del Espíritu Santo, policías llenos del Espíritu Santo, comisarios llenos del Espíritu Santo, directoras, profesores y maestros llenos del Espíritu Santo en todos los órdenes. En las artes deberían haber creativos llenos del Espíritu Santo, con una mentalidad gubernamental. La educación, el gobierno, la industria, comerciantes con mentalidad de reino. Amados, si todavía estamos lidiando, si tenemos que dar el diezmo, ¿no? ¿Te imaginas que toda una empresa, cuando te ha quedado $1 millón, y decís, no, te das cuenta que nosotros nos hemos cerrado en el mundo, nos hemos esclavizado nosotros mismos con la actitud perversa y egoísta del sistema, en lugar de creerle a Dios. Y quiero leer esto y termino. Si quieren pasar los músicos. 2 Corintios 5, 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Creo que está en la NTV. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de ¿qué? Que Dios, verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando ¿a qué? El mundo. Estaba reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y ahí utiliza en el 20 una palabra gubernamental. Y así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios mismo rogase por nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aleluya. Fuimos llamados a reconciliar. Si fuimos llamados a reconciliar es porque alguien antes estuvo unido. En algún momento estuvieron juntos. Y eso fue en la eternidad, antes de que Dios nos envíe. El tema es que Dios nos envía a la tierra con un propósito definido. Pero a nosotros nunca enterarnos de ese propósito, ni el propósito eterno de Dios, ni el que Dios había soñado para nosotros. Y seguimos la trayectoria de pensamientos religiosos, de actitudes religiosas, actividades religiosas, en lugar de crecer y avanzar en el reino de Dios y salir a reconciliar, porque ya el pecado fue resuelto, porque ya el Señor quitó para siempre el pecado. Tenemos que reconciliar. El mundo está esperando que nosotros le hablemos de reconciliación. Pero al mundo hay que reconciliar. Hola. Estamos hablando de reconciliar todas las cosas. La justicia, el gobierno, la educación, la economía, las artes, el deporte. Todo le pertenece a Dios. Y eso tiene que volver
a las manos de Dios. Cuando nosotros generamos una mentalidad escapista, que el Señor venga pronto ya. Yo me quiero ir con el Señor ya. Jamás un escapista tendrá una mentalidad gubernamental de conquista. Nunca Dios le va a entregar nada a alguien que tenga una mentalidad escapista.